Bien, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo repaso sobre lo que es anatomía y fisiología de los miembros inferiores. Si bien ustedes ya tienen la materia de anatomía, esto es un respaldo más desde el punto de vista de la fisiología, para poder enfocar un poquito mejor el tema del entrenamiento de los miembros inferiores. Bueno, vamos a comenzar observando las diferentes regiones que encontramos en los miembros inferiores. Miembros inferiores, como sabrán, tenemos dos. Y encontramos diferentes regiones. Lo que es la cintura pélvica, lo que es la región del muslo, la región de la pierna y la región del pie. Vamos a ver un poquitito lo que tiene que ver con la región pélvica. Acá viene nuestra columna lumbar, la cual se deposita sobre este hueso llamado sacro o hueso sagrado. Después tenemos a los lados este hueso grande, que estos son sus límites, que es un hueso par, tenemos uno a cada lado, que es el hueso coxal o hueso ilíaco, que inicialmente dentro de la etapa embriológica está dividido en tres zonas. Tenemos la parte del ilion, que es esta más grandota acá. A partir de acá todo este hueso es llamado ilion. Después tenemos esta parte que es más posterior, que es llamado isquion, y la región anterior llamada pubis. Por ende, la pelvis, toda esta región tiene la parte posterior el sacro con su terminación en el coxis, a los lados los dos huesos coxales o ilíacos, y los cuales se conectan en la zona media en la sínfisis púbica. Bien, volvimos al anterior para ver el siguiente hueso, el fémur. Ya hablamos del coxal, ahora vamos a hablar del fémur. El fémur y el coxal están articulados a través de la articulación denominada de la cadera, que es esta que vemos en su cara posterior y acá en su cara anterior, que es una articulación muy móvil, la cual nos permite la flexión, la extensión, la aducción, o sea, la aproximación del miembro hacia la zona media, y abducción o abducción, alejarla, y nos permite también la rotación tanto interna o medial y rotación externa o lateral. Seguimos descendiendo y nos encontramos la rótula, este pequeño huesito sesamoideo que en realidad lo que permite es mejorar la polea del músculo cuádriceps, que se encuentra acá adelante, que ahora lo vamos a ver, pero permite que con esa forma de polea que tiene, aumentar un poquito la potencia del cuádriceps. Bien, luego tenemos la articulación entre lo que sería el muslo y la pierna, que está dado por la articulación entre el fémur y la tibia. Luego, entre la tibia y el otro hueso que acompaña en la pierna, que es el peroné, bueno, disculpen que esto se colgó ahí. Bien, tenemos una articulación superior y otra inferior. En la articulación inferior encontramos la articulación entre la pierna y el pie, denominado tobillo. El tobillo sería la articulación de la tibia con el astrágalo y a través de él con el calcáneo. Esa articulación está seguida por una cantidad de pequeños huesitos que son los huesos denominados del tarso o el retropié, la parte posterior del pie. Después tenemos los metatarsos, que sería la parte como previa a los dedos, que sería la parte del medio pie, y luego tenemos la antepié, que son la parte de las falanges o de los dedos. Bien, definido lo que son los principales huesos y las principales articulaciones, ahora, vamos a agregar no hablamos todavía de la rodilla,
que dentro de la rodilla tenemos como movimiento principal la flexo-extensión, y cuando tenemos algunos grados de flexión aparece un movimiento accesorio que es rotación interna y externa, pero la cual los grados son muy pequeños, así que no van a ser demasiado considerados ese movimiento. Y dentro de lo que es la articulación del tobillo, que es la otra que vamos a observar, vamos a hablar principalmente de lo que es la flexo-extensión, o lo que sería la flexión plantar, que sería llevar el pie hacia abajo, o la flexión dorsal, que es llevar el pie hacia arriba. Tenemos otros movimientos también, de aducción, de abducción, que de forma y rotación tanto interna como externa, que de forma combinada hablamos de inversión y eversión del pie. Pero en esta oportunidad no van a ser demasiado tenidos en cuenta. Tal vez lo veamos en la parte de prevención de lesiones, ahí sí. Lo mismo que ese movimiento accesorio de la rodilla. Bien, vamos a pasar a la parte de miología, o sea, de los músculos. Para poder trabajar y observarlos a ellos, vamos a tener en cuenta las 4 caras que podemos hacer como observación. Tanto de la parte anterior, donde acá vemos los principales músculos. De este lado vemos los superficiales, o sea, en la parte derecha. Y en la parte izquierda nos vamos un poquito más a los músculos más profundos, de lo que tiene que ver con la cara anterior. Esta imagen permite, del lado derecho, ver los músculos superficiales del miembro inferior, y en esta ver algunos de los más profundos. Bien, ahora para poder estudiarlos un poquito más en fondo, vamos a determinar los músculos que actúan sobre la cadera y sobre el fémur. Entre ellos tenemos como principal, en la región anterior de la cadera, tenemos el ilíaco y el psoas, o psoas ilíacos, algunos lo toman como una unidad, otros lo toman por separado, pero las acciones son muy similares, así que se puede tomar como una unidad. El psoas a su vez tiene un psoas mayor y un psoas menor, pero bueno, podemos tomarlo como una unidad. Y después tenemos dentro del compartimiento medial, esto acá que parece con un error en el libro, habla de abductores cuando es aductor, o sea, tal como está descrito acá, hablaríamos de los músculos que permiten separar el muslo del centro. Estamos en un error bastante grande. Estaba repasando a ver qué estaba pasando acá. Sí, estamos en un error bastante grande de este libro, porque el compartimento medial, como les decía, y los vemos acá, tenemos los aductores, no abductores. Esta vez no iría. Bien, perdón por la pausa que me dejó pensando esto. Bien, la parte interna tenemos 5 los músculos que nos permiten aducir, o sea, aproximar el muslo o toda la pierna, o todo el miembro inferior, mejor dicho, a la zona media. Tenemos 3 músculos llamados aductores propiamente, y 2 más que cumplen también la misma función. Tenemos el aductor corto o aductor menor, el aductor largo o aductor mediano, y después tenemos el aductor mayor. Acompañando a ellos tenemos un músculo más largo aún, que este ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, pasa a la articulación de la rodilla también, o sea, no tiene solamente acción sobre el muslo y la cadera, sino también que tiene sobre la rodilla y la pierna. Y tenemos un pequeño músculo llamado pectíneo. Bien, acá lo vemos más claramente. Este músculo que recubre toda la cara anterior de este hueso, llamado ilion, es el músculo
ilíaco. Después acá tenemos el psoas mayor, y por debajo y detrás tenemos al psoas menor, que todos en un tendón común se unen acá, a esta tuberosidad. Después tenemos los músculos que aducen. Acá aparece de nuevo el error. La B esa no va ahí. Es solamente AD, o en algunos casos como ponen doble D. Pero la B no va ahí. Eso está mal. Para que vean que los libros también se equivocan. Esto permite traer hacia el centro este hueso. Bueno, tenemos acá el pectíneo. Tenemos acá por detrás, formando este triángulo, por detrás está el aductor mayor. Después tenemos acá el aductor corto o aductor menor, y acá tenemos el aductor largo o aductor mediano. Y como les decía, aparece este músculo que cruza la articulación de la rodilla y se inserta acá en una zona llamada pata de ganso, no se rían, que es el músculo recto interno. Continuando con los músculos que actúan sobre la cadera, ahora nos vamos a ir a la región lateral y posterior. Lateralmente tenemos el tensor de la fascia lata, tenemos el glúteo medio y menor, y más superficialmente tenemos el glúteo mayor. Vamos a esta imagen donde podemos ver al glúteo mayor, que es este grandote acá. Las fibras de él también avanzan un poco más para este lado. Tenemos acá el glúteo medio, rodeando, es más cercano a la fosa, y el glúteo menor. El tensor, como les decía, lo vamos a ver en una siguiente imagen. Y vamos a volver atrás y vamos a hablar de estos músculos llamados rotadores laterales o rotadores externos. Son músculos denominados también pelvitrocanterios, porque bueno, van desde la pelvis al trocánter del fémur, y lo que permiten es rotar justamente el fémur y por ende todo el miembro inferior hacia afuera, o hacia lateral, o hacia externo, o sea, la rotación externa. Llevar el pie que apunte más hacia afuera. Bueno, dentro de ellos, el que más se destaca o más mencionado es el piriforme o piramidal, porque muchas veces puede dar una patología similar a una ciatalgia, o sea, un dolor del nervio ciático, como si hubiera algún problema a nivel de las raíces del nervio ciático, como si tuviéramos alguna hernia discal, y en realidad es una compresión de este músculo por alguna contractura de él o algún acortamiento, presiona el nervio ciático y da un dolor muy similar. Por eso se habla mucho de él, pero en realidad hay que tener en cuenta todo este complejo que lo componen el gémino superior, el inferior, obturador externo e interno, y el músculo cuadrado crural. Que si bien a la hora del entrenamiento para la hipertrofia no tiene gran relevancia, pero sí en lo que tiene que ver con entrenamiento terapéutico y lo que sería entrenamiento para la prevención de lesiones. Bueno, ahora vamos a pasar a los músculos que tienen incidencia sobre lo que es el accionar de la pierna, o sea, ya no del muslo, si bien están en el muslo, pero su acción tiene que ver con la movilidad de la pierna y de la rodilla. Estamos hablando de músculos que pasan la articulación de la rodilla. El principal es el cuádriceps, músculo cuádriceps o cuádriceps femoral, donde encontramos al recto femoral, que es el músculo más superior de los 4 haces que lo componen, el vasto lateral, el vasto medial o vasto interno, y el vasto intermedio, o llamado también músculo crural. Bien, a su vez lo acompaña el sartorio, que el sartorio también tiene una mínima incidencia a nivel de la cadera, porque también
funciona como flexor de la cadera y a su vez una pequeña acción de abducción. Bien, acá aparece este músculo que no lo veíamos en la imagen anterior, pero que tiene que ver con la parte lateral de la cadera, que es el tensor de la fascia lata. Esta es una vista anterior del muslo y de la pelvis. Tenemos por acá el músculo recto femoral, desde la espina ilíaca hasta la rótula, y desde la rótula por un tendón común se inserta en la tibia y es lo que permite extender la rodilla. Forma lo que se llama el complejo del aparato extensor de la rodilla. Después tenemos el vasto lateral, el vasto medial o vasto interno, y tenemos que irnos a una visión más profunda, que acá no tenemos, para encontrar el famoso músculo crural. Bien, continuando con lo que son los músculos que tienen involucrancia en la rodilla y en la pierna, nos vamos ahora al compartimiento posterior, o sea, los que habíamos visto anteriormente, los cuádriceps, tienen que ver con la parte anterior. Bueno, ahora vamos a la parte posterior, que nos referimos a los flexores. Estos eran extensores de rodilla, bueno, ahora vamos a los flexores. Los principales flexores son los músculos femorales, como le llaman algunos, isquiotibiales, y como se le denomina actualmente, isquiosurales, o sea, van desde lo que tiene que ver la tuberosidad del isquion hasta la parte sural o la pierna. Antes hablaban tibiales, bueno, hablaban del isquion a la tibia, pero también tiene una ramificación al peroné, por eso isquiosurales. Donde se descarga, tenemos al semitendinoso, semimembranoso, el bíceps femoral, que habla de bíceps porque tiene dos porciones, y después también tenemos este pequeño musculito llamado popliteo, que está en la parte posterior de la rodilla. Si bien no tiene una gran implicancia en lo que es entrenamiento, pero también para la parte de prevención de lesiones y rehabilitación a veces da complicaciones, porque bueno, detrás de él está todo el plexo nervioso, está muy cercano a la articulación, tiene una gran función de estabilización de la articulación de la rodilla. Bien, acá tenemos esta vista posterior, donde volvemos a ver los glúteos. Acá está cortado el glúteo mayor, si no llegaría hasta acá. Vemos los músculos pelvitrocanterios o rotadores externos de la cadera, glúteo medio, y acá nos vamos a los isquios. Acá se vuelve a ver el recto interno, que pertenece a la región media. Acá tenemos aductor, que también pertenece a la zona media, y acá aparece uno de los isquios, que es el semimembranoso. Luego tenemos el semitendinoso, más superficial, y acá tenemos el bíceps femoral, con su porción corta, que se inserta a nivel del fémur, y su porción larga, que se inserta junto con el semitendinoso y membranoso en el isquio. Semitendinoso y semimembranoso vienen hacia la parte interna y posterior de la rodilla, y el bíceps a la externa. No se olviden que esta es una visión posterior del muslo. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquitito, muy rápidamente, sobre los músculos que actúan sobre el pie. Acá tenemos los que son la musculatura extensora, que le llaman del pie, y en realidad son los flexores dorsales del pie, los que traen el pie hacia arriba, doblarían los dedos hacia la tibia. El más nombrado y más conocido es el tibial anterior, pero bueno, tenemos el extensor largo de los dedos, tenemos el extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. Acá vamos a la imagen,
donde vemos, acá tenemos el hueso de la tibia y acá tenemos el tibial anterior, el más anterior, y es uno de los más fuertes de la zona. Peroneo corto, peroneo largo. Tenemos por detrás extensor común de los dedos, y no llego a ver acá el extensor del dedo gordo, está un poquito más profundo. Acá tenemos el tibial, acá aparece el extensor largo del dedo gordo, el tercer peroneo, y acá aparece el extensor largo de los dedos. ¿Por qué extensor largo? Tanto el dedo gordo como el de los dedos, porque a su vez dentro de la musculatura intrínseca del pie también tenemos extensores. Esto estamos hablando largo porque vienen desde la tibia, perdón, desde el peroné. Bien, eso correspondería a la parte anterior. Acá nos vamos a la parte posterior de la pierna, la parte más superficial. Músculo más superficial y músculo flexor, que le llamarían, o flexor plantar, el que lleva los dedos del pie hacia abajo, o sea, el tobillo lo flexiona hacia abajo. Tenemos como músculo principal y más superficial músculo gemelo, que bueno, justamente gemelo porque tiene dos porciones, una interna y otra externa, y el sóleo. Después, si nos vamos un poquito más profundo, tenemos el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. Es una capa más profunda. Y dentro de la parte lateral tenemos el peroneo corto y peroneo largo. Esto permite los movimientos que les mencionaba hoy de inversión y aversión del tobillo. Bien, este es el gemelo, bastante hipertrofiado en esta imagen. Habitualmente no encontramos esto. Acá tenemos el sóleo, los cuales a través de un tendón común, sóleo y gemelos, se unen por el tendón de Aquiles al calcáneo, y bueno, son los más potentes de la pierna. Acá nos vamos a la musculatura profunda y vemos flexor largo de los dedos. Acá vemos el tibial posterior. Acá vemos el flexor largo del dedo gordo. Acá lo vemos individualizados. Acá aparece ese pequeño musculito que les mencionaba hoy, el popliteo, que pertenece a la pierna, pero en realidad sobre el tobillo y el pie no tiene acción ninguna, por eso lo incluí en la otra imagen. Bueno, y acá les dejo, si lo quieren mirar, lo que es la musculatura intrínseca del pie, que bueno, no le vamos a dar más trascendencia en este momento, pero les dejo ahí un cuadrito con los músculos, y si les interesa los pueden bichar. Como les decía hoy, al nivel de rehabilitación puede ser interesante conocer un poco por el tema principal de personas que tienen inestabilidad en el apoyo, un arco caído. Bueno, para ahí puede ser importante eso. Bueno, vamos a salir de estas imágenes ahora, y ahora les voy a compartir algo de un programa que se los recomiendo, está muy interesante, en el cual ustedes, el pack que contraté yo de esta aplicación es una aplicación paga, pero no es muy caro. Yo probé una membresía de 3 años y no recuerdo bien, pero no me salió muy caro. Acá pueden ver ejercicios en esta aplicación, diferentes tipos de ejercicios para diferentes zonas. Pueden ver una descripción de la parte muscular de las diferentes regiones, o sea, puede ser algo general o una región particular, y después esta parte de kinesiología. Bien, que pueden tener el cuerpo completo, acá la cabeza, tiene el tronco, tiene las piernas, o pueden ir músculo por músculo y buscarlo. Bueno, vamos a ver a nivel de las piernas.
Acá muestra las diferentes articulaciones, bueno, lo que es la articulación sacroiliaca. Acá la pelvis, donde te describe los movimientos de la pelvis. La articulación de la cadera, esta no tiene nada para esta función. Articulación de la cadera, articulación de la rodilla, articulación del tobillo y las diferentes articulaciones a nivel del pie. Vamos a ver cadera, rodilla y tobillo como principales hoy. Bien, esto analiza el movimiento en los diferentes planos. En un plano sagital, o sea, visto el cuerpo, acá tiene una pequeña angulación, pero visto el cuerpo desde lateral, tenemos a nivel de la cadera la posibilidad de la flexión, que es el movimiento que está haciendo ahora, o la extensión. Vamos a ver. Ahí va esta imagen, que la reproducimos. Acá nos muestra los principales músculos extensores de la cadera. Ahora vamos a ir viendo uno por uno de estos y su acción en la extensión. Bien, psoas mayor. Bien, acá les permite ver lo que es el origen del psoas, todas estas vértebras torácicas y lumbares, y su inserción distal acá en el trocánter. Y en esta imagen vamos a reproducir de nuevo. A veces se me tranca, pero creo que es mi computadora el problema. Bien, vamos a otra imagen, a ver si lo reproduce ahí. Ahí va. Ahí vemos el psoas realizando la flexión. Como les decía, es uno de los principales flexores de la cadera. Tiene otras funciones, como verán acá, que no nos vamos a expandir demasiado en esto, si no vamos a perder mucho tiempo, pero cuando veamos algo más de pelvis lo vamos a ver. Pero para que vean que este programa nos da la opción de cada músculo, nos muestra las diferentes acciones que tiene. Bueno, vamos a ir para atrás. Bien, psoas, vimos el psoas. Bien, acá podemos ver la acción, nos está mostrando la acción sobre la rodilla, nosotros estamos hablando de cadera, así que nos muestra como el recto femoral del cuádriceps, su parte más superficial, tiene una pequeña incidencia en la flexión de la cadera también. Vamos a otro músculo flexor de cadera. El sartorio. Ahí va. Ese pequeño musculito que nace acá en la pelvis, se inserta ahí, también es flexor de cadera. Entre otras acciones, por supuesto. Bien, acá vamos a ver. Bien, nos está mostrando el tensor, pero no nos está mostrando como flexor. Así lo podemos ver. Sí, la imagen no se corresponde con lo que dice acá, porque en realidad acá no está haciendo una flexión, está en otra función. Sí, en realidad lo muestra como en diagonal, hace una flexión con una abducción o abducción. Bien, vamos a ver.
Bien, el pectíneo, que también tiene una pequeña incidencia en la flexión. Ahí va, este musculito pequeñito ahí. Tiene una pequeña incidencia en la flexión, pero bueno, colabora también. Acá lo vemos anatómicamente donde se encuentra ubicado. Bien, está un poco lento el programa. Acá nos muestra, como dice, una flexión hasta los 70 grados de lo que es el aductor corto. O sea, tiene una pequeña, un trabajo sinérgico con los anteriores. Bueno, tenemos también el aductor largo. Que también tiene una incidencia hasta los 70 grados de flexión. Bueno, bien. Ahora nos vamos a ir a el movimiento de extensión de la cadera. El movimiento de llevar el miembro inferior hacia atrás. Ahí va, ahí tenemos una imagen de los principales músculos extensores de cadera. Otra imagen de lo mismo. Bien. Vamos a ver por músculo. Bueno, mira, acá tenemos al amigo trabajando. Está colocando ahí el glúteo mayor. Habla de su inserción proximal del glúteo mayor, su inserción distal, bien, se nos colgó. Trabajando arduamente con su martillo. Bien, esta es otra opción del movimiento de extensión. En este caso también estamos haciendo una extensión de cadera, pero el punto fijo ahora está puesto en el fémur. Dejamos el fémur fijo y lo que se está moviendo es la pelvis. Esto también sería una extensión de cadera. Como acá lo pueden ver, un ejercicio en el banco romano. Después vamos a ir analizando eso. Acá el ejercicio clásico de extensión, como lo mencionamos hoy, y la acción del glúteo en este ejercicio. Bueno,
Bueno, otra acción en la cual vemos extensión de cadera. Acá la cadera se flexiona en la primera instancia y luego hay una extensión. El hamstring, como le llaman acá, o estamos hablando de isquiosurales, acompañan ese movimiento de extensión, acompañan el glúteo. Ahí lo ven trabajando a ellos solos. Tenemos en esta extensión tenemos al semitendinoso, semimembranoso y a la porción, acá no lo muestra, pero tenemos la porción larga del bíceps femoral. Bueno, y tenemos como músculo accesorio al aductor mayor en la extensión, pero accesorio, tiene una incidencia menor. Los principales son el glúteos y luego los isquios. Bueno, eso con lo que tiene que ver movimientos en el plano sagital, flexo-extensión. Ahora vamos a ver en el plano frontal. Tenemos la abducción y aducción. La abducción, o sea, separación, que es lo que están viendo ahora. Vean acá, hoy tenemos un error, como les decía. Vamos a ver los músculos principales de esto. Ahí están todos los músculos juntos, trabajando. Todos estos son los principales involucrados en separar la pierna, el miembro inferior de la zona central. En el anterior mostraba los superficiales, acá muestra los más profundos. Bien. Vamos a verlos de forma individualizada. Glúteo medio principal, músculo aductor o abductor. Este que tenemos lateral acá es el principal en separar el miembro inferior de la zona media. Después tenemos al glúteo menor, que también colabora. Menor implicancia, menos potente, pero también colabora y mucho en esto. Ahí lo ven trabajando también. En su acción de abductor o abductor. El tensor de la fascia lata, que además de flexor de cadera, acá lo vamos a ver aduciendo también, o sea, levantando la pierna, el miembro inferior hacia el costado. Acá lo tienen, lateral, y ahí están viendo cómo desplaza el miembro hacia el lateral. Y acá vamos a ver como algunas de las fibras del glúteo mayor también, entre otras cosas, como era la extensión de cadera, colabora. Nos perdimos en este.
Bueno, se complicó. No podemos ver la acción de flexión, de abducción del glúteo mayor. Bueno, estos cuatro seríamos, como decíamos, los principales en abducir. Y ahora vamos a ver los aductores en acción, los que acercan. Acá ven la acción. La aproximación. Ahí están los 5 trabajando de forma conjunta. Y bueno, en esta imagen se observan el pectíneo, acá de este color turquesa vemos al aductor corto, luego vemos el aductor largo, por detrás ese color más bordó estaríamos observando el aductor mayor e internamente el recto interno. Así que pectíneo, aductor corto o menor, aductor largo o medio, esto más bordó, más oscuro que viene hasta acá atrás, que es aductor mayor, y el recto interno. Bien, eso fue los movimientos en el plano frontal. Y ahora en el plano longitudinal tenemos las rotaciones. En este caso estamos viendo lo que es la rotación interna del fémur y por tanto la rotación interna de todo el miembro inferior. Luego podemos ver la rotación externa. Ya observan cómo los pies van hacia afuera. Acá muestra la incidencia del psoas como uno de los rotadores. Bueno, acá hablamos de estos pequeños musculitos llamados pelvitrocanterios, los géminos, el cuadrado, el piramidal, todos en esa acción de rotar la pierna y todo el miembro inferior externamente. Acá aparecen los 5. Obturador externo, interno, el piramidal, el cuadrado, femoral y el gémino, inferior y superior. Bueno, muy bien, vamos a salir a la articulación de la cadera y nos vamos a ir a la articulación de la rodilla. Bien, la articulación de la rodilla tenemos el movimiento de flexión y extensión. Y como ven acá en el plano axial también tenemos esa pequeña rotación que les mencionaba hoy. Rotación interna y rotación externa de la rodilla. Ahí lo pueden ver.
Vamos de nuevo al plano sagital y vamos a ver los flexores. Acá muestra la parte de ligamentos, cómo se mueven, cómo se desplazan en una flexión, los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Ahí tenemos una flexión. Y acá tenemos un ejercicio clásico del gimnasio, el acostado boca abajo, traer el talón hacia la cola. Bueno, sepan disculpar los inconvenientes de este programilla que hoy no está corriendo demasiado ágil. Hay veces que no sé si tiene que ver con mi señal de internet o qué, pero está un poquito trancado. Pero me pareció interesante que vivenciaran a través de un video este tipo de ejercicios y movimientos para que queden más claros. Acá estamos con el movimiento de extensión de rodilla. Donde el principal es el cuádriceps. Acá tenemos un ejercicio clásico del gimnasio. Vamos a ver si lo tenemos en el banco. Creo que hay una imagen. Y acá lo podemos ver bien. Cómo se acciona el cuádriceps. Y una mínima colaboración de este pequeño musculito llamado tensor de la fascia lata, que tiene una pequeña incidencia en la extensión, pero el principal es el cuádriceps. Bien, eso con respecto a lo que tiene que ver con la rodilla. Y si nos vamos para ir cerrando a la articulación del tobillo, tenemos acá lo que es la flexión plantar, como les decía, de donde baja el pie. Ahí lo pueden ver. Ahí donde aparecen como principales involucrados estos muchachitos, los gemelos, el sóleo. Con la colaboración del tibial posterior, peroneo largo, todos los músculos de la flexión. Y por otro lado, vamos a ver ahora la dorsiflexión o flexión dorsal. Donde el movimiento es el invertido, donde se levanta el pie. Que como hablamos hoy, principales involucrados, tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Ahí lo vemos al movimiento. Bueno, muy bien. Y por acá estaríamos cerrando lo que es esta clase. Espero que les ayude a poder ver un poquitito mejor lo que son estos movimientos. Hay varias aplicaciones por ahí que tanto de anatomía como algo de lo que es la fisiología que se pueden bajar. Hay algunas que son gratuitas, otros no. Esta me pareció muy interesante. Lamentablemente hoy no está funcionando del todo bien, no está corriendo como lo hace habitualmente. Es una pena porque la idea era compartirles algo que pudieran verlo y que no les resultara aburrido. Así que, bueno, no sé. Espero que les haya servido. Bíchenla, hay muchos videos. Yo les voy a dejar una descripción acá de la página que tienen ellos, donde muestran videos. Sí, estoy viendo que creo que es mi computadora que está muy cargada.
donde muestra una lista de videos. Acá lo tenemos, donde aparecen los ejercicios y la descripción. Si bien no es lo mismo que el programa, donde ustedes pueden elegir todo lo que quieren ver, pero está bastante interesante. Así que bueno, les voy a dejar después en la descripción de nuestro canal el link con estos videos. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Un gusto como siempre. Abrazo grande.